Hola Carlos, buenos días. Te acabo de hacer coanfitrión para que en cuanto quieras puedas compartirnos tu pantalla. Hola, Carlos. Hola Enrique, Te hola pido Miguel. muchas gracias nuevamente por esta charla. Yo me voy a quedar hasta las 2:30, ahora me tengo que ir. Te mandé las explicaciones en la mañana por el... No sé si tú sabías que me volvió el mieloma, ¿te había contado, no? No lo sabía, no lo sabía. Sí, me volvió el mieloma y estoy ahí peleando desde enero. Así que, pero como ves, no he dejado mi trabajo me sentido, me hace sentido porque mis nietos lamentablemente no los puedo ver, entonces, porque mis nietos eran todo eran mis nietos. Y Sí. no los puedo ver a mis nietos, entonces el trabajo se ha convertido en todo. Así que, si no, pregúntale a Enrique, cada vez nos juntamos todas las semanas con Enrique, que han hecho muy buen trabajo, realmente, muy buen trabajo, Enrique. Así que te lo agradezco realmente, muchas gracias. No, bueno, el placer es mío. Siempre que me invitas, es fantástico acudir a tu llamada y Oye, ya que estamos los tres con Enrique, puede interesarte lo que está haciendo Enrique, tal vez. Enrique está haciendo Unplugged, Unplugged Computational Thinking. O sea, cómo amplia. enseñar el pensamiento computacional, cómo se llama, Tecnología. sin computadora en clase de lenguaje y matemática y ha hecho un muy buen Ah, trabajo. fantástico. ¿Te Pues muy interesa o interesante. no? Sí, claro, ¿no? Hablemos, conversemos en algún otro momento, Enrique. Creo que Entonces, sí, Carlos. Muchas gracias. entonces me gustaría mucho realmente, si Carlos le interesa, que te juntes con Carlos. Él te podía poner idea e invitamos a Carlos al paper que queremos invitar, porque vamos a mandar un paper al, ¿cómo se llama? Hay un special issue de Frontiers ¿en qué? ¿En Psychology? Y Psychology, yes. En Psychology. Y mandamos el abstract y lo aceptaron y sería interesante tal vez tenerte, ¿te interesa o no? Sí, sí, desde luego. No, es un tema muy interesante. No solo el uso de tecnología, entiendo que hay diferentes tipos de materiales que tú puedes utilizar para fomentar el pensamiento crítico, que puedan ser replicables, imprimibles, etcétera. Y lo he visto en temas sobre todo de programación, de enseñar a programación sin tecnología, por ejemplo, pero para el pensamiento crítico me parece una aproximación también No, muy Nosotros esto lo interesante. estamos haciendo desde el currículum, Carlos, es decir, Ujú. con actividades de lenguaje y comunicación, actividades en matemáticas, Ah, desarrollar las fases del pensamiento computacional, pero a través del currículum. Entonces eso es como lo ah, interesante. sí, no, muy interesante, muy interesante. Así que a ver si se juntan de todas maneras, pónganse de acuerdo y ponemos y también iteramos con Carlos y lo ponemos y lo tenemos de coautor en el paper. ¿Te parece, Enrique? Me parece muy bien. Gracias, profe. Fantástico. Muchas gracias, Carlos. Muy agradecido. Estupendo. ¿Qué hora es? Nos queda todavía un minuto, ha Un llegado poca minuto. gente. Todavía nos falta un ratito. El tema de los códigos ya lo conoces, Carlos, ya Sí, participaste en tres el códigos, pasado. sí. Sí, sí, Tengo sí. tres códigos. ¿Vale? Y, ¿Y qué más te puedo contar? Bueno, que aquí las cosas están un poquito inestables. Tenemos una economía que se está sobrecalentando bastante, con Inflación. inflación que está subiendo, con un presidente que puede tener una acusación constitucional por delante. Estamos frente a las elecciones del próximo presidente, estamos con una asamblea constituyente, o sea, estamos con bastante ajetreo político. Así Ahora que mejora la pandemia, la inestabilidad viene por otros lados. así es, así es. En la pandemia estamos bastante bien, estamos en una nueva ola que todavía no salió fuera de control, pero sí claramente estamos en una nueva ola con el Delta, Sí. pero todavía está bastante controlado, el país está muy vacunado, creo que estamos sobre el 88% del público objetivo, están empezando a vacunar a niños también ahora, hasta los 6 años, mi nieto tiene 5, así que no le tocó todavía. Porque para mí sí es un tema que se vacune mi Claro, nieto. claro. ¿Las clases son presenciales ya? El próximo año, la universidad avisó de que el próximo año todo va a ser presencial, todo va a ser presencial el próximo año. Momento es híbrido. Mm. Yo lo estoy haciendo todo a distancia, todo a distancia, porque yo no puedo ir, porque mi sistema inmunológico es bastante débil y estoy un poco más débil por el tema de las quimios semanales.
Entonces yo lo estoy haciendo todo a distancia. No sé qué voy a hacer el próximo año todavía, pero tengo que ver mi evolución. De hecho, ¿cómo se llama el reto? Y ahí termino. El reto con mi oncólogo es que en febrero pueda visitar mi otro nieto en Israel. Tengo un nieto recién de 7 semanas en Israel y mi sueño siempre ir en febrero a Israel y ir en febrero a Israel. Así que si puedo ir en febrero a Israel, puedo también hacer clases presenciales. Ojalá. Pero eso todavía para mí es muy lejos, así que vamos a ver. Bueno, quiero dar la bienvenida a Carlos. Yo a Carlos lo conozco por lo menos 10 años, ¿no? Yo llegué en el 12, 9 años. 9 años, sí, hace 9 años que venimos trabajando juntos, hemos publicado varios artículos juntos. Carlos es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, donde también fue una alumna mía una vez en una pasantía. Igual que el año pasado, él fue muy gentil de aceptar en darnos una charla, así que no quiero perder el tiempo. Yo me disculpo con Carlos y con ustedes respecto que yo me tengo que ir a las 2:30 a hacerme mi procedimiento, así que yo a las 2:30 voy a desaparecer, pero Enrique va a seguir moderando después de las 2:30 y me interesa mucho que participen y hagan preguntas. De hecho, uno de los charlistas pasado se sintió bastante frustrado por la poca participación de los alumnos. Esperaba que los alumnos de posgrado fueran más interesados y más activos en las preguntas. Así que yo les pido realmente que por favor participen, porque piense que nuestros charlistas lo único que reciben de vuelta es el interés de ustedes en sus presentaciones, y si ustedes no le hacen ninguna pregunta, es como decirle, pucha que lata lo que está exponiendo. Así que yo les pido por favor que tomen alguna atención y realmente participen en las presentaciones que estamos realizando. De hecho, esta es la última porque en 2 semanas más, por la próxima semana, la semana de, ¿cómo se llama? La semana de Receso escolar. receso. En 2 semanas tocan las presentaciones de ustedes. Enrique les va a mandar un mail a las personas que tienen que presentar en 2 semanas más. Acuérdense que tienen que mandar el abstract y seguir el reglamento. Los que no mandan el abstract a la hora, acuérdense de todas las penas del infierno. Así que por favor empiecen a meterse en modo de presentaciones en 2 semanas más. Muchas gracias, Carlos. El micrófono es tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. Para mí es un placer responder a tu llamada. Estaba viendo, me estaba tomando un café y tengo la taza de la Católica que ya me llevé hace muchos años. La tengo por aquí conmigo. Está de guardo muy, muy buen recuerdo de todas las veces que he pasado por allí, que han sido unas cuantas a lo largo de estos 9 años que nos conocemos. Yo creo que has comentado algo que es un reto que nos pasa también como profesores, nos pasa en diferentes eventos, que es la participación en online, pues es menor en general, decae, eso hace que a veces estemos haciendo multitareas y es un reto, ¿no? Y es uno de los retos que nos enfrentamos nosotros este año, dentro de mis muchos roles, cómo promover el aprendizaje activo en entornos en línea. Ahora estamos con un piloto con una herramienta que se llama Engagely, que se basa en la idea de estar en mesas directamente según te metes en la sesión en lugar de este Zoom. De momento, bueno, va mejorando un poquito la interacción, pero sí, es un gran reto, es un gran reto. Voy a comenzar a compartir, un segundito. A ver. Creo que ya se debería ver mi pantalla, supongo que sí. Sí, ahí se ve. ¿Vale? Bueno, pues esta presentación la he titulado Líneas de investigación en Smart Learning Environments y Learning Analytics, que son dos campos que tienen una cierta relación y en los cuales hemos tenido algunos proyectos en la Carlos III recientemente. Ahora voy a tratar de dar una definición. A lo mejor hay algunos de estos proyectos que estáis más familiarizados o habéis hecho trabajos en esta línea. Y voy a contar cuatro proyectos que se han desarrollado entre el 20 y el 21 en los que he estado involucrados, entre 2020 y 2021. Entonces quiero dar solo unas pinceladas de esos proyectos, pondré los punteros a las publicaciones correspondientes, pero sí que quiero más o menos mostrar el proyecto desde la concepción, el diseño de una propuesta tecnológica hasta la evaluación de la misma. Voy a empezar con los SLEs o los Smart Learning Environments. Esta es una definición, o el concepto como tal, no es que sea muy novedoso, aunque el uso de la definición tiene, vamos a decir, estos 7 años aproximadamente
desde esta definición de Rob Copper de 2014. Habla de entornos físicos que están enriquecidos con dispositivos digitales, adaptativos, conscientes del contexto, con la idea casi siempre de todo lo que hacemos en el campo de tecnología educativa, que es que el aprendizaje sea mejor, más rápido, que se pueda aprender más y mejor, ¿no? Hay una revista que se llama Smart Learning Environments que publica artículos en esta línea. Un poco la clave es, tiene que haber algunos dispositivos, tiene que haber elementos físicos, ¿no? Entonces esto está relacionado con diferentes áreas de la ingeniería, por ejemplo el Internet de las cosas, el hecho de poder tener diferentes tipos de sensores para recoger información. Hace pues unos meses hicimos un estado del arte, una revisión de la literatura acerca de Smart Learning Environments para tratar de ver, dado que es un concepto novedoso y mucha discusión sobre qué se entiende por él, para tratar de ver puntos comunes, ¿no? Consideramos tres partes. Una parte relacionada con esos dispositivos, esas tecnologías, esas herramientas. Los actores interesados, al final son los profesores, los estudiantes, los gestores académicos y los espacios, puesto que en muchos de los espacios en los que trabajamos podemos utilizar diferentes tecnologías. Cuando digo espacios, por ejemplo, me puedo referir a un espacio más físico o un espacio virtual. Espacio físico, por ejemplo, el aula de clase en la que cada vez podemos tener pues, más sensores. Un poco el proceso de lo que buscamos al final es recoger información, es decir, analizar esa información y luego permitir reaccionar ante esa información, dar esa información para que se tomen acciones, ¿no? Ese feedback que pueden recibir los profesores o los espacios podrían modificarse a través de ese feedback, ¿vale? Esto es un concepto, Smart Learning Environments, y el otro concepto que quería hablar de él es el de Learning Analytics. Es un concepto un poquito más antiguo y que deriva o que incorpora elementos de varias áreas, incluido minería de datos, incluido inteligencia artificial, machine learning, todo ello con un envoltorio educativo. Esta definición es de 2012, de dos de las personas pues que más trabajos tienen en esta línea, más citados, más populares, que son George Siemens y Dragan Gašević, y proviene de la Society for Learning Analytics Research, de SOLAR, una comunidad importante de investigadores en el área de Learning Analytics. En este caso habla de medir, recoger, analizar y reportar datos. Un poco en la misma línea de antes de medir como sensar, analizar y luego reaccionar. En este caso de los learners, los estudiantes, los aprendices y sus contextos para entender y optimizar el aprendizaje y los entornos. También bastante parecido. Me gusta un poco esta gráfica de Chatty del año 2012, en este caso. Por cierto, aquí hay algo que puede ser de vuestro interés, en la cual se habla desde el Learning Analytics desde 4 puntos de vista: el qué, el por qué, el quién y el cómo, ¿no? Hablamos del qué, hablamos de que tenemos datos y tenemos entornos desde los que recogemos datos. Hablamos del por qué, podemos pues monitorizar, analizar, tratar de predecir qué va a pasar, si un estudiante va a aprender o si va a abandonar, realizar diferentes tipos de intervenciones, evaluar, adaptar, personalizar, etc. Tenemos esos actores, otra vez, pues, los típicos actores que tenemos en nuestro contexto: estudiantes, profesores, gestores. Podremos tener otros roles parecidos, podrían ser los asistentes en clase, tutores, mentores, etc. Y bueno, pues el cómo a través de ciertas técnicas que reflejan la parte de matemática, estadística, inteligencia artificial, machine learning, etc. Visualizaciones, se abre otro campo que se llama VLA, de Visual Learning Analytics, etc. ¿Vale? Y aquí tenemos diferentes desafíos, ¿no? Tenemos que definir indicadores y métricas, tenemos un contexto, sobre los actores tenemos unas competencias y unas restricciones, donde la parte ética en la recogida de datos cada vez toma más importancia. En la parte de las técnicas, los desafíos pueden estar más en la integración, escalabilidad o en la usabilidad. Y bueno, pues tenemos en la parte de datos las grandes cantidades de datos que recogemos y bueno, pues la fragmentación de esos datos, que a veces vienen de múltiples fuentes, son datos heterogéneos, entonces los tengo que combinar, ¿vale? Esta era un poco la introducción a estos dos términos y bueno, pues voy a hablar de 4 proyectos que están o bien en ambas o en una de estas dos palabras clave: Smart Learning Environments y Learning Analytics.
El primero es un proyecto en el ámbito de educación primaria y en el ámbito de matemáticas. Y está centrado en la mejora del aprendizaje con un método que se llama ABN, un método ABN abierto basado en números. No sé si lo conocéis, si no ahora lo explicaré brevemente. Por otro lado, otro contexto completamente diferente, que es la formación especializada en el ámbito médico, en este caso de cirujanos, para practicar un procedimiento muy rutinario, muy habitual, que es la cirugía laparoscópica, ¿vale? En este tipo de contextos, el desarrollo de las habilidades es muy diferente porque se desarrolla por repetición en muchos casos a través de la práctica. Son habilidades técnicas, otro contexto diferente. En el tercero de los proyectos es un proyecto que, si bien el contexto se ha desarrollado en el ámbito de los MOOCs, podría ser aplicable a otros contextos, típicamente de educación superior, y que se centra en uso de agentes conversacionales y aprendizaje adaptativo. Y el cuarto, también en el ámbito de los MOOCs, que es una de las líneas, uno de los contextos en los que más he trabajado en los últimos años, que se basa en la utilización de, voy a decir, foros, construcción de conocimiento entre estudiantes, los foros donde se comparte la información y el uso de esta información para la evaluación de los estudiantes. ¿Vale? Entonces, estos son los 4 proyectos. Voy a tratar de contarlos de forma más o menos resumida. Obviamente, pues de cada uno podría tener una charla en sí mismo, ¿no? Una ponencia en sí mismo. El primero, ABN y el aprendizaje de matemáticas. Voy a contar qué es el método ABN, pero bueno, para trabajar este método de matemáticas, lo que hicimos fue desarrollar un dispositivo físico y luego un dispositivo virtual. Voy a contar un poco por qué la motivación de cada uno de ellos. ABN es abierto basado en números. La idea es la descomposición de los números a través de materiales comunes que puedes tener en casa, como pueden ser palillos o mondadientes o botones, son elementos físicos, ¿no? Para fomentar el cálculo mental. Es abierto, la idea de abierto, porque se puede llegar a una solución en una operación, la que sea, por ejemplo, esta suma, se puede llegar a la solución de diferentes formas, ¿vale? Y es basado en números porque tenemos unidades, decenas, centenas que se descomponen de una forma más o menos libre sin tener que aplicar una regla, un criterio definido, ¿no? Entonces, se contraponen a lo que se llaman métodos cerrados basados en cifras, donde para llegar a una solución hay un único camino. Y donde pues, las unidades, las decenas o las centenas son esas cifras, ¿no? Este método yo lo he visto en España bastante, no sé cómo de popular es fuera de España, pero cada vez veo más colegios que de alguna forma indican que están utilizando el método ABN. Y bueno, pues como decía, la idea es un poco la manipulación. Por ejemplo, tenemos diferentes palillos aquí en 2 bandejas y si quiero realizar una operación, lo que voy a hacer es, dependiendo de si es una suma, lo que voy a hacer es, voy a mover, por ejemplo, un palillo de aquí, lo voy a poner aquí, ¿vale? Hasta que una de las 2 rejillas o bandejas quede vacía. Tenemos, en este caso, voy a decir conjuntos de palillos, yo lo llamaría atillos en España, que representan, que serían las decenas. Nosotros podemos coger varios palillos y agruparlos, o podemos tener un atillo de estos, un conjunto de palillos, y romperlo, desagruparlo, ¿no? Para realizar una operación, ¿vale? Este método se puede utilizar para las operaciones básicas, suma, resta, etcétera, con dos operandos o con 3. De hecho, algo habitual es tener, por ejemplo, una doble suma, que sería así, o una doble resta con los tres números aquí, o lo que llaman una suma y resta, suma y luego resta aquí, ¿vale? En su momento, cuando empezamos a trabajar este tema, lo hicimos porque una estudiante nuestra, su padre, impartía clase con ABN en colegio. Entonces estuvimos viendo algunas webs que permitían practicar esta metodología, este método de ABN. Bueno, pues aquí hay un par de webs, teníamos, se llama El Rincón de Luca, o aquí hay otra web que se llama Peña Golosa. Al final, bueno, pues permitía realizar algunas de estas operaciones simulando la idea de los palillos con bandejas. Por ejemplo, aquí tendríamos las bandejas, podríamos arrastrar y soltar esos palillos, ¿vale?
pero pensamos, bueno, nos gustaría que dado que es precisamente un método basado en manipular, nos gustaría que los niños pudiesen manipular cosas de una forma física. ¿Vale? Entonces, bueno, pues llegamos a la idea de vamos a construir un dispositivo que nos permita replicar el método ABN de forma física. ¿Vale? Entonces planteamos un diseño de un dispositivo que tuviese 3 bandejas con tiras de LEDs en los 3 colores para marcar unidades, decenas y centenas, y que nos permitiese hacer las operaciones básicas de suma, resta, doble suma, doble resta y suma y resta en este caso. Además tendríamos botones para, voy a decir, agrupar y desagrupar, y podríamos mover, pues eso, pues si voy a eliminar un elemento rojo de aquí, lo puedo eliminar, y si lo voy a añadir aquí, pues lo estoy añadiendo y entonces lo puedo poner ahí, ¿no? Lo puedo eliminar o poner. ¿Vale? O sea, un poco la idea, y para que los niños también viesen la representación numérica, tendríamos un panel, para un display para poder ver esa representación. Nos quedamos con las 5 operaciones más básicas que se pueden hacer con 3 rejillas y llegamos a este dispositivo. Un dispositivo físico que construimos, en este caso, con las 3 bandejas, con los 3 displays que muestran unas operaciones y con diferentes botones para elegir operación aquí. Es decir, llevamos ese diseño que os había mostrado antes. Tú señalarías si quieres trabajar con centenas, decenas o unidades. Y bueno, pues si vas a ponerlas o vas a eliminar en esa bandeja, es decir, primero marcas 100, put, eso quiere decir que va a aparecer un LED aquí. Ese LED parpadea y solamente cuando das a finalizar el paso y se valida que el paso que has dado es correcto, es cuando queda fijado. ¿Vale? Además, si estás trabajando en cualquiera de las bandejas, pues puedes agrupar o puedes desagrupar. Por ejemplo, si tienes ya los 10 elementos aquí, quieres desagrupar, quieres agrupar, lo que te va a pasar es que estos 10 elementos se transforman en un LED verde en este lado y desaparecen estos 10. ¿Vale? Entonces, nuestra idea era llevar este dispositivo a una escuela, probarlo con los niños, validarlo, etcétera, pero llegó la pandemia. Y como llegó la pandemia y al principio de la pandemia, justo esto nos pilló a más o menos 2020, en verano de 2020 teníamos ya el primer prototipo, y en aquella época todo lo que implicase manipular cosas por varias personas se volvía algo muy complicado, porque luego había que desinfectar todos los elementos que manipulabas, etcétera. Y afortunadamente, pues hoy en día con la información que tenemos ya no es tan crítico la limpieza exhaustiva de todos los dispositivos. Pues nos llevó a pensar, bueno, pues no lo vamos a poder probar, vamos a hacer algo que sería el siguiente paso razonable, que es vamos a simular este dispositivo físico a través de un dispositivo virtual. Vamos a crear una aplicación web que nos permita este mismo modelo que tenemos, llevarlo a una aplicación web, llevarlo al mundo virtual. ¿Vale? Entonces, bueno, pues se generó una aplicación web con la idea de tener un profesor que gestiona su clase, que introduce una serie de tareas y luego esas tareas las tienen que hacer los estudiantes. El diseño del dispositivo ABN, en este caso virtual, lo llamo dispositivo por guardar la analogía con el dispositivo físico, aunque ahora lo que tienes es una aplicación web, realmente replica exactamente lo mismo que tenías con la aplicación web, con las 3 bandejas, cada una de ellas incluso con los mismos colores en las tiras de LEDs correspondientes y las operaciones que puedes hacer. ¿Vale? Entonces, esto sí lo llevamos a un colegio para poder evaluarlo. En este caso, lo que planteábamos como escenario fue un taller con los estudiantes, una sesión con los estudiantes de 2 días, con estudiantes de 7 años y de 9 años. Eso es, en nuestro caso es segundo y cuarto de primaria, pero bueno, eso varía en función de los países y sistemas educativos, entonces 7 años y 9 años con 80 estudiantes. Además, bueno, pues pudimos involucrar a 9 profesores, los cuales imparten clase con el método ABN habitualmente para que pudiesen probar también la aplicación web y que pudiesen ver el dispositivo físico. ¿Vale? Además, tuvimos una segunda sesión, un segundo taller 2 semanas después con el grupo de 9 años para practicar las operaciones más complejas.
Tengo que decir que llevamos el dispositivo físico y además pues pudieron probar el dispositivo virtual. El físico solo vieron la utilización, no lo tocaron por las restricciones del COVID. Este caso, esta evaluación se hizo en abril de 2021, de este año, cuando las clases en los colegios sí eran presenciales, con bastantes restricciones, pero sí eran presenciales. Entonces, bueno, pues esto fue... vieron cómo se utilizaba y pudieron utilizar las tabletas para poder tocar el dispositivo virtual en este caso, ¿no? Para hacer uso de la aplicación web. Un poco como fuentes de datos, tenemos los datos de uso de la aplicación. Algo que sí que me gustaría comentar es, cuando he dicho antes que este es un método que es abierto, eso quiere decir que hay diferentes formas de llegar a la misma solución, con lo cual tú puedes llegar en un diferente número de pasos. Tú puedes dar a lo mejor 3 pasos para resolver una suma, o puedes dar 5 pasos, o puedes dar 7 pasos y puedes llegar a la misma solución correcta, ¿vale? Entonces, algo que sí nos interesa ver también es, bueno, pues cómo de rápido y cómo de eficientes son los alumnos en cuanto al número de pasos y al tiempo que emplean. Estos estudiantes ya habían utilizado el método ABN, entonces ya saben cómo funciona, ya saben la mecánica. Entonces, lo que estamos evaluando en este caso es el dispositivo, en este caso virtual, comparándolo con el poder ver cómo se utilizaba el dispositivo físico, ¿vale? Bueno, además de, por supuesto, observaciones y cuestionarios. Uno de los cuestionarios que utilizamos es el que se conoce como System Usability Scale, que es un cuestionario para medir la usabilidad de diferentes tipos de, voy a decir, herramientas tecnológicas. Como tratamos con niños pequeños, el tipo de cuestionario que se les puede plantear no es a lo mejor tan exhaustivo como en el caso de personas adultas o adolescentes. En este caso nos basamos en una representación como esta para evaluar el dispositivo. Tuvimos una evaluación bastante positiva del dispositivo web que ellos utilizaron y, bueno, pues en general estuvieron de acuerdo en utilizar estos dispositivos en sus clases, ¿no? Dentro de la preferencia por los dispositivos, la aplicación web fue la que al menos ellos nos comentaron que preferían, teniendo en cuenta que es la que han utilizado frente al dispositivo físico y frente a los palillos que sí los habían utilizado previamente. Entonces, digamos, esto lo han utilizado, esto lo han utilizado, esto solo lo han visto, pero no lo han utilizado, ¿vale? En cuanto a los profesores, bueno, les pedimos que evaluasen, en este caso eran 9 profesores, les pedimos que evaluasen con el cuestionario System Usability Scale la usabilidad del dispositivo virtual, de la aplicación web, con resultados bastante positivos en este caso y comentarios también en esa misma línea bastante positivos, precisamente por de alguna forma preservar la idea de la manipulación del método ABN a pesar de utilizar una aplicación web. Ya que teníamos algunos de los datos, pues valoramos analizamos el tiempo que empleaban y los pasos que daban los alumnos. Ciertas operaciones depende de la edad, no en todos los tipos de operaciones, pero sí en las que tienen una complejidad un poquito mayor, por ejemplo, frente a la suma. Espero que me ha salido un aviso de que mi conexión es inestable, espero que se me siga oyendo. Por otro lado, algunas diferencias también en el tiempo empleado entre sesiones. La primera sesión se emplea más tiempo que en la segunda, algo que es razonable porque ya tienes un cierto aprendizaje en el uso del dispositivo. Y por otro lado, también algunas diferencias en el tiempo empleado y número de pasos en operaciones simples frente a complejas. Entendiéndose el número de pasos como tomando la referencia de un profesor que conoce el método ABN, te puede indicar cuál es el mínimo número de pasos para resolver un ejercicio y los pasos que dan los estudiantes para realmente resolver ese ejercicio, ¿no? Entonces, obviamente una doble suma tiene más pasos que una suma simple, pero si tú tomas el mínimo número de pasos marcado por, digamos, el experto, que es el profesor en ese caso, sí que se aprecian diferencias. Necesitan más pasos de media sobre la referencia para resolver operaciones más complejas, ¿vale?
Un poco como conclusiones de este primer proyecto, bueno, pues hemos partido de un dispositivo físico que era nuestra idea en el marco de los SLEs. Nos vimos golpeados por la pandemia y tuvimos que pasar al plan B, que es ese dispositivo virtual. Hemos tenido un primer estudio piloto con resultados pues favorables y continuaremos trabajando en esta línea. Y bueno, pues de momento los resultados obtenidos son positivos. Los siguientes pasos lógicos es, vale, ahora tenemos muchos datos que hemos recogido de los estudiantes, hay que hacer un panel de visualización para los profesores, para que entiendan cómo están usando el dispositivo los estudiantes, cuántos pasos dan para resolver ciertos ejercicios, ciertas tareas, qué tareas son más complejas, etc. ¿Vale? Otra cosa que es muy interesante es, dado que tú sabes cuántos pasos, aunque es un método abierto y puedes llegar de múltiples formas, si tú sabes cuál es el mínimo número de pasos para resolver un ejercicio, tú puedes tratar de proporcionar un tutor que te vaya guiando en función de cómo vas con cada ejercicio. ¿Vale? De hecho, podrías tener un grafo de con diferentes caminos que te llevan desde el ejercicio original hasta el ejercicio final y en función de dónde estés, que te guíen por el camino más corto. ¿Vale? Y por supuesto, pues el estudio que hemos hecho es un estudio preliminar. Hay que completar ese estudio pues, con una muestra mayor y mayor tiempo de uso que las sesiones que tuvimos. Un poco referencias en esta línea. Publicamos el dispositivo físico, el diseño y la primera implementación del dispositivo físico en una conferencia. Una conferencia de Computers Education, y ahora mismo tenemos el artículo con el ciclo completo de investigación, dispositivo físico virtual más evaluación en una revista Enviado. ¿Vale? Este es el primer proyecto. Me detengo unos segundos. Yo espero que la comunicación siga bien porque he tenido un aviso de conexión inestable. Espero que todo se siga oyendo bien. ¿Vale? ¿Todo bien? Gracias por el feedback, Enrique. Está bien, está bien, está bien. Perfecto. Tenemos unos días con una conexión un poquito inestable aquí en la universidad, pero bueno. Vale, ese es el primer proyecto. Voy a pasar al segundo. No tiene nada que ver con el anterior. En este caso, el entorno de trabajo es la formación en el ámbito de la salud, formación de médicos. Hay alguien con micro abierto, me parece. Voy a mutear aquí. Ya. En este caso, bueno, pues una de las habilidades que tienen que desarrollar los médicos, más habitualmente los cirujanos en este caso, es desenvolverse con la cirugía laparoscópica, que a veces es más común para diferentes tipos de operaciones que afectan pues todos los órganos, digamos, vitales, toda la parte del estómago, vesícula, etcétera. Por ejemplo, extirpar una vesícula, un apéndice, que son algunas de las operaciones más comunes. ¿Vale? Entonces, este contexto no tiene nada que ver con el aprendizaje anterior. Aquí tenemos que desarrollar unas habilidades que muchas veces se adquieren por repetición. ¿Vale? Y además no podemos tener errores. No puede ser que el cirujano no solo vale con saber la teoría, tiene que saberlo aplicar y aplicarlo bien. ¿Vale? Entonces, de alguna forma el aprendizaje es un poquito diferente, digamos, del paradigma tradicional en el cual yo tengo un tiempo constante para la formación de diferentes personas y cada uno adquiere un nivel de maestría diferente, ¿no? Por ejemplo, este ha adquirido un nivel de maestría mayor. Yo tengo que conseguir que todos lleguen al mismo nivel de maestría y eso implica que lo que tiene que ser constante es el tiempo que cada uno de ellos tiene que trabajar para llegar a ese nivel de maestría. Habitualmente lo que se hace en el campo de la cirugía laparoscópica es la supervisión con un experto, un cirujano experto que está siempre supervisando, digamos, al cirujano en formación, al médico en formación, lo cual escala muy mal. Tiene una muy mala escalabilidad porque necesito ese experto, ¿no? Y un experto pues a lo mejor puede llevar a 4, 5, 6 personas, pero es mucho tiempo. Y por otro lado, hay una parte que es un poco subjetiva, de si lo está haciendo bien o mal. Bueno, sí, vale, parece que lo está haciendo bien, parece que los pasos los está siguiendo, etcétera, pero bueno, no sé si a lo mejor ha aplicado demasiada fuerza y ha podido desgarrar un tejido. Bueno, pues hay cosas que son subjetivas.
Entonces, para evitar esa subjetividad, hace ya bastantes años se han definido ciertos ejercicios y ciertas rúbricas de evaluación para tratar de minimizar esa subjetividad. Por ejemplo, uno de los, estándares dentro de la cirugía laparoscópica es la FLS, que son los fundamentos de la cirugía laparoscópica, Fundamentals of Laparoscopic Surgery, que está compuesto de 5 ejercicios que tienen que dominar todos los cirujanos para, poder validar que tienen las habilidades adecuadas, ¿vale? Voy a contarlos muy brevemente porque lo que hemos hecho es automatizar 2 de ellos, que son los dos primeros. El primero básicamente es, tú tienes una serie de triángulos en unos palitos, se llama peg transfer, o transferencia entre palitos. Tú tienes estos triangulitos aquí, entonces tienes que coger uno de los triangulitos con tu mano dominante, con una pinza, lo tienes que pasar al instrumental que tienes en la mano no dominante, lo pasas y lo sueltas en un palito. Entonces tomas todos, te los llevas al otro lado y cuando has terminado los vuelves a tomar y de vuelta. Entonces así ves o de alguna forma desarrollas las habilidades entre las 2 manos, la dexteridad o dexterity en inglés, ¿no? De ambas manos con el instrumental que son pinzas, ¿vale? Un segundo ejercicio es peg transfer. Segundo ejercicio es un corte con precisión. Entonces, básicamente lo que tienes es una gasa con un círculo en el medio y lo que tienes que hacer es cortar alrededor del círculo sin tocar el círculo. En algunos entrenamientos lo que hay es un espacio en el medio, entonces tienes que cortar entre 2 círculos, ¿vale? Para eso pues tienes unas pinzas que te ayudan a jalar de la gasa, a tirar de la gasa y tienes unas tijeras. El otro instrumental es una especie de tijera. Luego tienes 2 que se refieren a, uno que se refiere a hacer un loop, no es exactamente un nudo, pero lo que tienes que hacer es hacer con los 2 instrumentales y un hilo, tienes que hacer un loop, un círculo, y ese círculo que entre dentro de esta espuma y luego ya jalas y eso queda cerrado, ¿vale? Es una especie de ligadura. Y luego tienes 2 que se refieren a nudos que tienes que hacer. Uno es intracorpóreo y otro es extracorpóreo. Es decir, uno lo haces dentro del cuerpo y otro lo haces fuera y lo metes dentro, ¿vale? No me voy a extender en estos 2 porque los 2 en los que hemos trabajado nosotros son los 2 primeros. Básicamente para practicar esto hay diferentes soluciones comerciales más simples o más complejas. Las más habituales es tener un dispositivo físico, en este caso uno que se llama un box trainer, que es una cajita donde tienes aquí el instrumental, lo metes por unos agujeritos y aquí tienes, puedes utilizar o piel típicamente de animal, de cerdo, o hay algunas pieles artificiales que se pueden utilizar para practicar, por ejemplo, pues, los nudos, etcétera, ¿no? O lo que he mostrado antes, esto del peg transfer, al final lo que tienes es la placa con los palitos y los triángulos dentro, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es, digamos, un poquito más económico que la otra solución que vamos a ver. De alguna forma estás tocando, con lo cual reproduces un poco esa sensación del tacto. Y puedes utilizar estos instrumentos que son instrumentos reales. Son las pinzas, las tijeras y hay también un portaagujas para poder hacer los nudos. Claro, eso no te permite monitorizar muy bien lo que está pasando o automatizar o dar feedback al estudiante. Por otro lado, tenemos los, digamos, dispositivos virtuales que típicamente, bueno, pues lo que tienes es esa cajita, la tratas de replicar con algo así. No se utiliza normalmente el instrumental, digamos, el real, sino es una especie de instrumental simulado. Lo que sí tienes son imágenes muy realistas, como si fuese el cuerpo del paciente, pero te pierdes la sensación áptica, el tacto del médico. Entonces, lo que planteamos aquí era, bueno, pues vamos a tratar de desarrollar una solución que sea económica, entendida como más barata que las soluciones comerciales que existen, para poder tanto practicar el médico como para poder ser utilizada como evaluación.
Entonces, como desafíos, pues tenemos que recoger datos, tenemos que comunicar todos los datos entre sí y tenemos que transformar datos en visualizaciones, ¿vale? Entonces, bueno, a la solución a la que llegamos es, por un lado, tienes que tomar datos del cirujano, del cuerpo del cirujano, por otro lado del instrumental y por otro lado de los ejercicios que estás haciendo. Entonces, la combinación, si este es el cuerpo del cirujano, aquí tenemos una cajita de plástico realmente, con instrumental real que utilizamos y luego los ejercicios que os mostraré. Tenemos una Kinect para sensar las articulaciones del cirujano, lo que tomas es posición, velocidad y aceleración. Tienes dos smartphones con unos brazaletes para poder también sensar el movimiento, el tracking del brazo, y tienes dos Arduinos en las muñecas para también recoger información de posición y velocidad. Esto es algo que es ya habitual, es decir, que las medidas que se toman de posición y velocidad en las muñecas, en el brazo y en las articulaciones es algo que ya está presente en la literatura. En este caso no es muy novedoso, lo único la forma en la que estás sensando. Y luego dentro de la cajita lo que tienes es, primero metes el instrumental, tienes una webcam y el instrumental lo vas a sensar con un Leap Motion Controller, con un dispositivo que también mediante infrarrojos toma la posición, velocidad de aceleración del instrumental. Ese instrumental, digamos, esta sería la cajita, el instrumental lo metes por los agujeritos de aquí y aquí tienes el Leap Motion, esto está cerrado y esto está abierto, ¿vale? Entonces esto es cerrado y esto está abierta la cajita, ¿vale? De la webcam que se conecta a un monitor externo que puedes tener tú en tu casa, ¿vale? Entonces, bueno, metes, o la idea es posición, velocidad, aceleración de instrumental y de las distintas partes del cuerpo del cirujano, y a todo esto tienes los ejercicios, y como he dicho, los dos primeros, el PEC Transfer y el Precision Cutting. En el PEC Transfer lo que hemos hecho es incluir, por un lado, contacto metálico, es decir, la base de estos triangulitos es metálica y la superficie que hay aquí también, de tal forma que tú detectas si está tocando o no está tocando. Y por otro lado, una carga extensiométrica que lo que mide es la fuerza, realmente es si uno de estos triangulitos cae fuera, la carga lo que te mide es que aquí hay un peso. Entonces, eso es una penalización, porque ha caído fuera del espacio de trabajo, ¿vale? Y por otro lado, en el Precision Cutting, lo que tenemos es pintura metálica aquí para que el instrumental, si está en contacto con esa pintura metálica, entonces cierra el circuito y ya tienes una penalización por tocar esa pintura. Y luego una galga que lo que te mide es la fuerza con la que estás jalando, con la que estás tirando de la gasa que tienes aquí, porque tienes que tirar un poquito para que vayas pudiendo cortar alrededor, ¿vale? Entonces, bueno, un poco lo que he contado es, si tú vas metiendo cada triángulo en el palito, eso significa que estás haciendo un progreso, con lo cual estás avanzando en el ejercicio correctamente, y si se cae fuera, lo que tienes es una penalización, ¿vale? Existe un número de penalizaciones que puedes tener de acuerdo con las rúbricas para validar la habilidad o no, ¿no? Igual que si estás manejando con el carro, pues a lo mejor con el auto puedes tener alguna penalización menor, pero no puedes tener penalizaciones mayores. Cuando estás sacando la licencia, me refiero. Pues lo que he contado. Si hay contacto de tijera y el patrón circular, es penalización, y si hay una excesiva fuerza, también es penalización. Y lo que mides es el tiempo que tardas en cortar la gasa. Hay una parte de comunicación en todo esto, tanto la Kinect como el Leap Motion funcionan mediante USB para recoger los datos, el resto de dispositivos, smartphones, Arduinos y los Arduinos que hay en cada uno de los ejercicios se comunican vía Wi-Fi. Todo eso se pasa como un fichero, cada uno de los dispositivos lo que pasa es un fichero de texto con los datos que se han recogido y luego eso todo se procesa en el servidor. A los médicos, ¿qué se les muestra? Visualizaciones que se ven en el monitor. Lo que vas viendo es, en el ejercicio de Precision Cutting, lo que puedes ir viendo son errores que puedas tener en cada uno de los ejercicios que vas haciendo. Y además tienes una barra temporal que te dice cuál es el avance que tienes.
Y en el otro ejercicio, nuevamente lo que vas viendo son los avances y vas viendo cuando hay un progreso, es decir, hay un triangulito que está tocando la parte metálica, es decir, que se ha situado en un palo. Y luego cuando tienes errores, pues si hay algún triangulito que se cae fuera del área de visión, de trabajo. ¿Vale? Además, con todos los datos recogidos, vimos en la literatura diferentes indicadores de alto nivel, porque a veces esta barrita está muy bien para tener feedback en directo, en tiempo real, pero tampoco te dice el cirujano es experto ya o no. ¿Vale? Entonces recogimos 6 indicadores de alto nivel que se calculan a partir de datos de bajo nivel. En este caso son eficiencia, economía, temblor en la mano, respeto por el tejido, percepción en profundidad y esta dexteridad de ambas manos. ¿Vale? Hicimos una primera aproximación de cómo se puede calcular a partir de los datos que tenemos y cómo se puede mostrar comparando pues, un grupo, la última actuación del cirujano, etc. ¿Vale? Entonces, esta era la propuesta tecnológica y lo que hicimos fue evaluarla. En este caso, la evaluación no está tan centrada en el dispositivo con los sensores como en las visualizaciones, que era algo que no existía previamente y que nos interesaba particularmente conocer. Entonces, pues trabajamos con, digamos, expertos en visualizaciones, del lado ingeniero, del lado de científico de datos y por otro lado con cirujanos. ¿Vale? Entonces, los he llamado expertos en visualizaciones, EV, y expertos médicos, EM. Mostramos cómo se podía utilizar el dispositivo y los diferentes tipos de visualizaciones y tuvimos diferentes discusiones para ver en qué contextos podían ser mejores o peores. En general, como facilidad de comprensión de las dos que he mostrado, la que es en tiempo real y la que llamamos sumativa, que es la de habilidades, la sumativa sí se entiende, la tiempo real tuvo algunas dificultades para entenderse, especialmente no tanto para los cirujanos como para los, digamos, más expertos en visualizaciones, para los ingenieros. El llegar a una visualización como la sumativa que he mostrado con los 6 indicadores de alto nivel es el caso ideal. Luego hay que ver cómo se calcula bien eso, cómo se calcula de una forma precisa, que eso es otro problema bastante importante. Lo que hemos hecho es un primer piloto para poder mostrarlo. ¿Vale? En general, una cosa importante, o sea, en cuanto a utilidad, sí son útiles y la sumativa, perdón, en este caso es la tiempo real, es la que los expertos médicos consideraban que sí era relevante. Había que cambiar un poco, tratar de simplificarla, pero era bastante relevante para poder hacer el seguimiento de la actividad en el momento. ¿Vale? Este tipo de visualizaciones nos permiten reducir esa relación entre experto y aprendiz que teníamos antes, que es por lo que no escala bien esto. Y, bueno, quizá un punto más es que los médicos prefieren realimentación visual frente a otras realimentaciones que probamos, por ejemplo, como auditiva o que fuese táctil y que tuvieses una vibración en el instrumental. Un poco como conclusiones, montamos un entorno de aprendizaje llamamos IoT con diferentes sensores. Más o menos el costo es unos 500 euros, teniendo en cuenta que los dispositivos comerciales normalmente van más allá de los 1.000 euros, 1.000 dólares por encima, y los virtuales bastante más, por encima de 3.000 muchos de ellos. La parte de los sensores no es tan nueva, sí lo es el hecho de utilizarlos en los ejercicios propiamente. Y luego pues hemos hecho también la parte de visualizaciones, que sí que era bastante novedoso. Como algunas cosas para el futuro, nos gustaría evaluar, digamos, esta parte, ¿no? Que es el entorno de aprendizaje que realmente se implementó, y tener algunos expertos más, porque tuvimos solamente 4, también a veces por dificultades de llegar a los médicos. Nos faltan más ejercicios, solamente tenemos 2 de ellos, y quizá un poco estandarizar más el montaje del simulador. Por ejemplo, la parte que tienes la gasa y el círculo, lo hicimos de tal forma que tiene unas grapas que te permiten cambiarlo de una forma rápida, pero bueno, eso se puede mejorar de alguna forma. Y esto, bueno, pues por un lado tuvimos una revisión sistemática de la literatura acerca de la evaluación automática de las habilidades de los cirujanos en una revista que se llama Artificial Intelligence in Medicine, y ahora estamos bueno, pues con el artículo que presenta
el dispositivo, más la evaluación, que ahora mismo está enviado a otra revista. ¿Vale? Voy a parar 2-3 segundos a beber un poco. Y voy a continuar con el tercero de los proyectos. No sé si he pasado demasiado rápido una cosa que teníais que tener, ahora que me doy cuenta. No sé si lo he pasado demasiado rápido. Bueno, por si acaso, como estaba concentrado, lo paso ahí. Vale. Voy a por el tercero. El tercer proyecto, en este caso, un agente conversacional con módulo de aprendizaje adaptativo, pensado en el contexto de los MOOCs. Una cosa que sucede en los MOOCs es que los profesores no pueden llegar a todos los estudiantes, entonces hay que tratar de automatizar cosas. Uno de los primeros intentos de automatización de la conversación que sucede en los foros fue en un MOOC de Georgia Tech, en el cual utilizaban IBM Watson como asistente en los foros, ¿no? Bajo el nombre de Jill Watson, la cual pues, hacía de alguna forma de su asistente contestando algunas de las preguntas en los foros y ya tenía pues, algunas ciertas respuestas de calidad y los estudiantes consideraron que bueno, pues era una buena asistente en este caso, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar con agentes conversacionales hace ya 3 años aproximadamente, también con un prototipo para uno de nuestros MOOCs. La idea es que tuvimos un agente conversacional para un MOOC que tenemos de programación en lenguaje Java, en EDX, y estaba construido sobre, en este caso, Google, con varias posibilidades. Por un lado, la posibilidad de pedir preguntas al asistente conversacional, preguntas que estaban sacadas del propio MOOC. Y por otro lado, revisar algunas definiciones de conceptos, ¿vale? Podía ser, digamos, mediante conversación oral o mediante conversación escrita el uso de este agente conversacional. Una parte importante es cuando quieres revisar conceptos también cuál es la ontología que está por debajo dentro de la temática de este curso de aprendizaje en Java y cómo unos conceptos se relacionan con otros para que puedas tener sugerencias de unos conceptos o de otros. Esto tenía varios problemas o varias limitaciones. Una es que las preguntas que te ofrece el agente conversacional en este caso eran aleatorias dentro de los diferentes módulos que teníamos y luego pues que realmente, aunque podíamos dar una serie de definiciones, cuando pedías más información sobre un concepto, no estábamos aprovechando todo el potencial de lo que había en el MOOC ya, de los contenidos que había en el MOOC, de los vídeos, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco con estas limitaciones y teniendo en cuenta un par de cosas más, es la evolución que hay en inteligencia artificial y en procesado de lenguaje natural y la posibilidad de utilizar aprendizaje adaptativo mediante lo que se llama la Item Response Theory o IRT, que te permite dar preguntas más adaptadas al nivel que tiene el estudiante en cada momento. Para ello, la IRT se calcula con varios parámetros, uno que calcula la dificultad de las preguntas a partir de las respuestas previas, otro que calcula lo que se llama la discriminación de las preguntas, que es cuánta información me da una pregunta nueva sobre lo que ya le he preguntado al estudiante antes, y otro parámetro que es cuál es tu posibilidad o tu probabilidad, perdón, de acertar sin tener ni idea. A partir de ahí tú puedes ir modelando con diferentes parámetros y ofrecer preguntas que están más adaptadas a lo que requiere el estudiante, ¿no? Esto da para otra charla extensa de la IRT, pero bueno, un poco con ese contexto partíamos. Y por otro lado, sistemas de recomendación de contenido. Entonces, teníamos esta agente conversacional, ¿qué hacemos? Pues por un lado queremos dar preguntas adaptadas en el modo quiz de la agente conversacional, utilizando IRT, con datos que ya teníamos de preguntas sacados del MOOC. Y luego recomendación de fragmentos de vídeo, en este caso no solo cuando revisas un concepto, sino cuando fallas una pregunta. Fallas una pregunta y ahora, bueno, pues ¿qué te puedo ofrecer? Te voy a dar un trocito de vídeo en el cual te trato de aclarar, pero que sea corto, te trato de aclarar pues por qué has fallado, ¿vale? Entonces, bueno, un
poco el proceso que se sigue. Recogemos los datos que teníamos del MOOC de ediciones anteriores, se obtienen lo que se llaman los valores de dificultad y discriminación dentro de la IRT, se plantean las preguntas que tenemos de acuerdo con estos valores de dificultad y discriminación, se hacen anotaciones en RDF y se integra todo mediante una API REST con el agente conversacional. Uno de los desafíos es cuando tú quieres ofrecer preguntas a un estudiante, tú piensas, bueno, pues le voy a dar una pregunta que tiene 4 posibles respuestas, etcétera, o lo que sea. O una pregunta más abierta. La cuestión es, si tú haces esto después de hacer el MOOC, te puedes dar cuenta de que el MOOC a lo mejor no ha sido diseñado para luego poder aprovechar las preguntas dentro de un agente conversacional. Por 2 cosas. Hay preguntas que pueden ser excesivamente largas para una conversación, es decir, si tú lees una pregunta larga la puedes entender, pero si alguien te está haciendo una pregunta de voz muy larga, probablemente no la acabes entendiendo, te pierdas por el camino, entonces tienes que tratar de simplificar esa pregunta sin que se pierda la esencia. Y luego que a veces lo que planteábamos eran conjuntos de preguntas relacionados. Por ejemplo, aquí hay una pregunta y tienes 2 subpreguntas relacionadas. Entonces, los datos que tú tienes recogidos de bien o mal se corresponden al conjunto de preguntas, pero no a cada pregunta individual, lo cual luego no te permite saber cuál es la dificultad de cada pregunta individual. Tú sabes la dificultad del conjunto de preguntas, ¿no? Entonces eso te invalida algunas de esas preguntas para poderlas hacer en el agente conversacional, ¿vale? Por otro lado, en cuanto a la recomendación de fragmentos de vídeo, lo que hubo es una anotación manual de los fragmentos de vídeo. Aquí tengo un vídeo con diferentes partes, entonces, bueno, pues se trocea manualmente cuál es la duración de cada una de esas partes, cuál es la URL, si son realmente útiles o no para un contexto dado, porque a veces se pone un ejemplo o una definición, pero a veces no encajan demasiado bien o es un resumen de otras cosas que no funcionan demasiado bien, ¿no? Y lo importante es de la ontología de términos que tú has definido, cuáles se tratan en ese video en particular, ¿vale? Entonces, bueno, quizá para avanzar un poco, lo que nos planteábamos en la evaluación que hicimos es, por un lado, teníamos un agente conversacional y le metemos un módulo adaptativo con preguntas y fragmentos de vídeo. ¿Eso empeora el uso del agente conversacional o no? ¿Vale? Luego, los fragmentos de vídeo que les damos son útiles para responder a preguntas. Es decir, yo te digo, has fallado estas preguntas y te doy este fragmento de vídeo, ¿te está resultando útil o no? Y lo tercero es, imagínate que como profesor te damos la representación de los parámetros correspondientes de la IRT para ciertas preguntas. ¿Eso te es útil para saber si son buenas preguntas o no, o para rediseñar tu curso? Entonces esa era un poco la tercera parte y lo hicimos a partir de visualizaciones obtenidas de las preguntas. En este caso, bueno, tuvimos 8 participantes con conocimiento en el tema del MOOC, en programación en Java, todos ellos docentes con 3 cuestionarios. Quizá, a lo mejor como llevo bastante tiempo voy a ir un poquito más rápido. El SUS, que lo he mencionado antes, System Usability Scale, es habitual para medir la usabilidad de un sistema y lo fácil o difícil que es aprender a usarlo, Learnability. Cuestionarios sobre fragmentos de vídeo, te doy varios juegos de preguntas y te digo, este trozo de vídeo te ayuda a resolver estas preguntas en caso de que las hubieses fallado. Y por otro lado, cuestionarios sobre visualizaciones que te permiten conocer 2 de los parámetros de la IRT, la dificultad y la discriminación. Entonces, con preguntas reales obtenidas a partir del MOOC, te digo, bueno, pues si te doy esta información, tú puedes saber qué preguntas son más difíciles o qué preguntas aportan más información que otras, ¿vale? Entonces, un poco como resumen, por un lado, en cuanto a la primera pregunta, el hecho de tener este módulo adaptativo no empeoraba el análisis de usabilidad que hicimos en el primer agente conversacional.
Quizá como puntos a detectar o aspectos positivos, por supuesto, la adaptación de preguntas o la interactividad con el agente conversacional, como puntos que fueron positivos por parte de los evaluadores, y algunas cosas para mejorar es, actualmente no hay un sistema, un sistema gamificado por la obtención de puntos, entonces por la obtención de, por resolver preguntas correctamente. Entonces, bueno, es algo que se puede incluir, o tener algo más visual, porque el tipo de preguntas que tenemos para la gente conversacional no son nada visuales, son o bien texto o bien por voz, pero no incluye, por ejemplo, imágenes o trozos de código en una imagen que puedas tener. Y quizá, bueno, pues explicar un poco más pues cómo se calculan el darte una pregunta u otra pregunta. Sobre los fragmentos de vídeo, en general fueron recibidos bien, con margen de mejora en este caso. Y esto está relacionado con el hecho de que cuando primero partes de un conjunto de preguntas dentro de un curso, no tiene por qué haber exactamente una correspondencia con un vídeo que esté relacionado con esa pregunta exactamente, ¿no? Entonces a veces no encuentras un vídeo que sea perfecto para ayudarte a responder esta pregunta en este punto concreto en el que estás. En algún caso sí, en otros, bueno, regular. Y uno de los motivos es, pues eso, los fragmentos de vídeo a veces cubren conceptos más generales que las preguntas que te estoy haciendo, ¿no? Lo cual, pues eso, pues no, a veces no es tan útil como esperarías. Y en cuanto a las visualizaciones, en general los evaluadores sí entendían los conceptos de dificultad y discriminación. Otra cosa es que realmente sean útiles para rediseñar tus preguntas o rediseñar tus clases. Ahí hubo un poquito más de disparidad en las opiniones, ¿no? Por ejemplo, este uso de visualizaciones para rediseñar las actividades de evaluación, hubo algo más de disparidad. Tenemos que tener en cuenta que la muestra, en este caso, son docentes, expertos en la materia, es baja, eran 8 personas las que participaban. Poco a modo de resumen, teníamos un agente conversacional para un MOOC, añadimos un módulo adaptativo con IRT para las preguntas que se ofrecen a los estudiantes y con recomendación de fragmentos de vídeo, ¿vale? Donde los fragmentos de vídeo pues, tienen un cierto margen de mejora. Y bueno, pues las visualizaciones en algunos casos te pueden ayudar a rediseñar el curso, pero a veces no son tan útiles, ¿no? Como limitaciones, pues lo que he comentado antes, 8 participantes, es una muestra que a veces no es fácil de elegir, que tengan rol de docente y que conozcan la materia, que cuando planteas las cosas a posteriori, cuando te planteas hacer una tecnología a posteriori para unos contenidos que ya existen, a veces no encaja todo bien. Entonces eso es una limitación, es diseñar diseñar o desarrollar un agente conversacional para un MOOC ya diseñado. Y luego las preguntas, no es lo mismo ver preguntas textualmente en una pantalla con un texto largo que trabajar esas preguntas con un agente conversacional, especialmente cuando es por voz. Como referencias, aquí hay 2 publicaciones relacionadas. La primera del agente conversacional sin el módulo adaptativo y la segunda del agente conversacional con el módulo adaptativo con sus correspondientes evaluaciones, ¿vale? Este es el tercer proyecto, me falta el último. Voy a parar unos segundos para beber algo y ahora continúo. Vale. Y el cuarto proyecto, este proyecto también está centrado dentro del ámbito de los MOOCs y es una de las líneas que veníamos trabajando hace tiempo, que es tratar de entender mejor qué sucede en los foros. Creemos en la importancia de la comunidad que se genera alrededor del MOOC para la construcción del conocimiento y que esa información se pueda utilizar también como parte de la evaluación del estudiante. Que no solo sea, bueno, pues ya tienes unos quizzes o algunas actividades si son en programación contra unos test unitarios, por ejemplo, sino que también tu contribución en el foro se pueda tener en cuenta de alguna forma en tu evaluación. Hace tiempo empezamos a diseñar o plantear una metodología de cómo analizar los foros de los MOOCs con 3 ejes. Una parte que llamamos social, es cuánto es la actividad que hay.
Otra parte que habla de cuál es el estado de ánimo de la comunidad que está en el MOOC, de los sentimientos, teniendo en cuenta MOOCs que son síncronos, es decir, que comienzan y acaban en un determinado momento, no aquellos que se alargan a lo largo del tiempo. Y por otro lado, ya llamamos la tercera S, son las skills, que son las habilidades que se discuten, habilidades, conceptos que se discuten dentro del curso, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues planteamos qué es bueno y qué es malo en función de cómo evolucione cada una de estas tres S a lo largo del curso, ¿no? Y si tienes que hacer alguna intervención en función de cómo evolucionen esas tres S. Además de ello, hicimos una herramienta que funciona con EDX o con OpenEDX, en la cual se pueden cargar los datos de los foros y obtener diferentes tipos de visualizaciones, que era algo que echábamos de menos en EDX y en OpenEDX, que no hay un panel de visualización de la actividad de los foros para los profesores. De hecho, la parte de los foros es algo que es todavía bastante rudimentaria en esta plataforma, cuesta mucho encontrar la información, cuesta mucho tener una valoración de si van bien o mal las cosas en el foro, ¿no? Y además, si a esto le añades que hay muchos alumnos y muchos comentarios y no puedes llegar a todo, como profesor te falta una visión general. Entonces, bueno, en su momento planteamos esas tres S con diferentes, digamos, funcionalidades en una herramienta, por ejemplo, pues para ver la parte social, en qué momentos los alumnos envían más mensajes o cuál es el tiempo de respuesta de cada mensaje o el número de mensajes que envía cada estudiante. Esa es la parte social. En la parte de sentimientos, contra bibliotecas de términos positivos o negativos, el lenguaje inglés, ver cuántos de los comentarios son positivos, cuántos son negativos, cuántos son neutros, y la detección de momentos de una mayor negatividad en el curso, por ejemplo, porque hay una tarea que es complicada y los alumnos, los comentarios que postean, que envían al foro, tienden a tener más palabras negativas que positivas, por ejemplo, y entonces que tú puedas reaccionar como profesor frente a esto. Y luego la tercera parte sobre las habilidades o los conceptos que se discuten, también ver pues, cuáles son, y muchas veces los conceptos que más se discuten son los que están siendo más problemáticos, ¿no? Y si además los agrupas como una especie de árbol, también puedes ver si hay alguno de los temas que particularmente esté siendo más problemático. A partir de ahí tuvimos un primer intento de evaluación a partir de los comentarios de los foros, ¿no? Con varios parámetros, es decir, tratar de poner a cada estudiante en un punto a partir de sus contribuciones, teniendo en cuenta, por un lado, la relevancia de los mensajes que se envían, la cantidad de mensajes que se envían y el periodo en el que se publican esos mensajes, ¿no? Cuando hablo de relevancia, algunos de los parámetros que utilizábamos eran, por ejemplo, pues, se puede pensar cómo de largo es un mensaje, cuántos votos tiene, cuántas citas incluye a terceros, si ha sido endorsed, ha sido avalado por el profesor, si tiene alguna etiqueta que diga que es un mensaje inapropiado, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de la misma herramienta que mostré antes, lo que hicimos fue tener una funcionalidad que extiende eso y que permite al profesor configurar cuál es la relevancia que espera, cuál es la cantidad de interacción que espera, cuál es el periodo de posteo que se espera. Y en función de eso se generan una serie de, digamos, curvas y a cada estudiante se le asigna un punto en función del cálculo que se hace. Es un cálculo relativamente sencillo para cada uno de los parámetros. La D es la nota máxima si lo pone sobre 10 o si se pone como sobre 7 en Chile, etc. Entonces, tú como profesor podrías, digamos, poner esas curvas más hacia abajo, con lo cual los que están aquí tienen más calificación, o podrías, en lugar de tener tanta curva, que fuesen más rectas, todo eso cambiando los valores que tienes en los parámetros, ¿vale? Esa fue una primera fase, y en una segunda fase seguimos dando vueltas a esto para tener un modelo de evaluación automática con 3 dimensiones. Uno que se llame calidad, otro impacto y otro actividad, ¿no? Donde también antes era relevancia, ahora vamos a tener un cálculo un poquito más complejo de la calidad, y la idea era comparar también la calidad
que podemos obtener automáticamente con un algoritmo con una calidad de etiquetado manual por expertos, para tener una ground truth, una verdad, digamos, absoluta sobre si el algoritmo que proponemos está bien o mal con respecto a la calidad que ofrecen los expertos. Un poco en esta línea también, la idea de diseñar un algoritmo que tenga en cuenta estas tres cosas: calidad, impacto de un mensaje, por ejemplo, frente a otros, y el nivel de actividad de la persona que postea, y cuál es la precisión comparando contra un etiquetado manual. Para ello, el estado del arte que miramos aquí, por ejemplo, son cuáles son los foros de preguntas y respuestas abiertos más comunes. Por ejemplo, uno de los más comunes es Quora, de propósito general, y otro de propósito específico de programación, porque también lo hicimos con datos de un MOOC de programación, es Stack Overflow, ¿no? Entonces hay diferentes parámetros o cosas que se tienen en cuenta para, digamos, calificar positiva o negativamente los mensajes, ¿no? Hay lo que se llama cómo de respondible es un mensaje en función de cómo esté escrito, detección de expertos también a partir de los mensajes que postean y una serie de parámetros, análisis de calidad de los mensajes o sistemas de reputación, ¿vale? Además, por ejemplo, dentro del ámbito de los foros de discusión en MOOCs, pues ha habido trabajos, algunos nuestros previos, por ejemplo, para clasificar los tipos de mensajes o tratar de predecir el abandono o ver cuál es la relación entre el resultado del estudiante, el trabajo que realiza y los mensajes que postea, y también algunos sistemas de reputación. Entonces, en este caso, bueno, tomamos un MOOC que ha sido bastante exitoso en distintas ediciones que hemos tenido, que está en edX. Tomamos unos 287.000 eventos de este MOOC en distintas ediciones, los cuales de estos eventos había 57.000 que se correspondían a mensajes. El resto son eventos de visualización, de pin, de upvote, etcétera, ¿no? Son otro tipo de eventos. Y bueno, pues planteamos un modelo, en este caso con estos tres parámetros que he mencionado antes: calidad, impacto y actividad del usuario. Quizá no voy a entrar mucho en los detalles, pero sí una cosa que era importante es que esto pueda ser configurable por un profesor o por un administrador dentro de una institución, y que sea flexible, porque no es lo mismo tener un MOOC, voy a decir, de literatura, que un MOOC de programación, que un MOOC de matemáticas, que un MOOC de geografía. Dependiendo de la temática y de la aproximación que siga el profesor, se puede fomentar más o menos la discusión. Puedes tener un MOOC en el que no te importe la discusión y entonces no lo valoras, o un MOOC en el que precisamente lo que quieres es que haya una cierta riqueza en esa discusión. Entonces, lo importante es que sea flexible. Para las métricas elegidas se plantea una descripción, un rango de valores recomendado y valores por defecto. No quiero entrar tampoco en mucho detalle, pero bueno, hay métricas que dentro de calidad son obligatorias, opcionales. Además hay tipos de mensajes diferentes: thread, response y comment. Esta es la terminología de edX y OpenEDX. En este caso, el thread es primer nivel, response segundo nivel y comment tercer nivel de mensajes, ¿no? Por otro lado, pues también en impacto, una serie de métricas obligatorias, en este caso todas, y además hay una parte que no tiene impacto porque, perdón, un tipo de mensajes, los de tercer nivel, que no tienen impacto porque no se recogen datos sobre eso, en este caso. Y bueno, y de actividad del usuario, pues otra serie de métricas. Lo que hicimos fue comparar el algoritmo con un etiquetado manual, en este caso por 3 expertos de los mensajes, donde los mensajes se evaluaban entre 0 y 10 y luego asignamos 4 niveles en función de la calificación, entre 0 y 2,5, 2,5 y 5, 5, 7,5, 7,5, 10. Y luego el etiquetado del modelo, ¿vale? En este caso la accuracy, la precisión de un 80%, lo cual es razonable en este contexto. Entonces, bueno, se propone un modelo con estas 3 dimensiones. Eso es algo novedoso con respecto a lo que ya había en la literatura. La precisión es razonable para el contexto, y hay una cosa que podría mejorar la precisión, que es, por ejemplo, los mensajes que tienen código o mucho código, los
expertos los pueden etiquetar muy bien y el algoritmo no es capaz de detectar con los parámetros que tenemos actualmente si eso es bueno o es malo, ¿vale? Entonces, si se filtrasen esos mensajes, podría mejorar bastante la precisión. Como conclusiones, bueno, pues nuevamente un modelo con 3 dimensiones en este contexto de los foros, y una parte que es importante es dar flexibilidad, dar un poco de control al docente. Limitaciones, pues hemos trabajado con un MOOC en este caso, son de varias ediciones, pero el contexto es el de un único MOOC. Tenemos mensajes que no se evalúan bien porque contienen pues, un buen trozo de código. Y luego hay una parte, los estudiantes que no son nativos en un idioma se pueden ver penalizados en el modelo porque hay algunos de los parámetros que nosotros utilizamos, como por ejemplo me parece que es readability, que es cómo de legible es un mensaje, que vas contra una serie de pues, librerías que si un estudiante no es nativo y comete ciertos errores gramaticales se ve penalizado, a pesar de que el contenido pueda ser bueno. Y bueno, algunas publicaciones relacionadas sobre esto. Comenzamos con la metodología de las 3 S que he mencionado anteriormente, la primera aproximación que tuvimos del algoritmo y la segunda aproximación que es la que he presentado ahora, que es reciente. Así que nada, como resumen, 4 proyectos, 4 contextos muy diferentes: educación primaria y matemáticas, los médicos, habilidades quirúrgicas para cirugía laparoscópica, agentes conversacionales y módulo de aprendizaje adaptativo, y construcción colaborativa del conocimiento en el caso de los foros y evaluación. Así que eso es todo lo que quería contar, que quizás es pues, mucha información. Simplemente si de alguno de estos proyectos tenéis más interés también, pues puedo pasar más información o podemos tener alguna discusión adicional. Por mi parte termino aquí y me pongo a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias, gracias Carlos por tu interesante charla, por compartirnos lo que has estado haciendo este último tiempo. Ahí tiene una pregunta Patricio Galarce y después Mónica Ortiz, por favor. Sí, hola Carlos, buenas tardes ya. Muchas gracias por tus presentaciones, estuvieron súper interesantes. La verdad es que mi pregunta va para tu segundo proyecto, el cual es por el tema de cómo entrenar, ¿cierto?, a los cirujanos. Lo que pasa es que yo he trabajado un poco con el robot Da Vinci y en conjunto con los médicos que realizan las operaciones, ¿cierto? Y ellos siempre me han mencionado que hay una cosa súper, digámoslo así, que les falta al robot, que es justamente una de las cosas que ustedes mencionaron, ¿cierto? Que es sobre la presión que se debe ejercer sobre los órganos, ¿cierto? Al poder cortarlos. Entonces, yo estaba pensando cómo ustedes, ¿cierto? Mediante este sistema de realidad virtual, han pensado o piensan, ¿cierto?, que se puede abordar esta problemática, ¿cierto?, que resulta cuando uno realiza operaciones no de forma presencial, sino que a distancia. Eso. Muchas gracias, Carlos. Bueno, de nada, muchas gracias, Patricio. Hombre, es una muy buena pregunta. Además, si lo realizas a distancia, claro, al final, es que yo un poco vuelvo a algo que contaba, que es muy distinta la sensación de tener un simulador físico a un simulador virtual. Es que no tiene nada que ver. Yo sin tener ni idea del tema y habiéndolo probado, la sensación táctil es completamente diferente. Entonces, en el simulador virtual es muy difícil que tú puedas calibrar bien la presión que ejerces. Obviamente, pues podrías tener sensores y podrías tener dentro de la caja que tienes, que si aplicas más presión, pues lo notases de alguna forma o se te indicase de alguna forma, ¿no? Pero no es fácil. Y cuando tienes un simulador físico sí lo notas. Y además, si tienes diferentes tipos de tejidos, tú notas que estás ejerciendo esa presión, ¿no? Entonces, si hubiese una formación a distancia mediante simuladores virtuales, pues es un tema complejo, ¿no?, para el que no tengo respuesta, ¿no? Nosotros nos hemos centrado un poco más en la parte, en tratar de medir la parte física, al menos de la fuerza que se ejerce. No lo sé muy bien cómo se puede hacer, ¿no? No lo sé.
No lo sé, si Ya. tenéis alguna idea, no sé si tenéis alguna idea, Sí. pero sí, es que es muy distinto el Sí, simulador sí, físico, el sí, lo simulador virtual. comprendo. Bueno, alguna idea mía podría ser, por ejemplo, ocupar alguno de los simuladores que realmente tienen la física integrada, por ejemplo, MuJoCo, que es uno de los últimos simuladores que se está ocupando en la parte justamente de virtualización de sistemas reales y físicos, Ujú. o si no, ocupar el clásico Copelia, que es BRIP. Pero de todas maneras, ¿cierto? Es algo súper complejo que me han mencionado varios cirujanos, ¿cierto? Que trabajan con el robot Da Vinci y por eso te quería hacer la pregunta. Sí, sí, Muchas sí. gracias, Cristian. Nada, no, yo tengo que decir que tampoco soy muy experto en esa temática, es una de las líneas Don que Carlos. tenemos en nuestro grupo, pero sí que tenemos, por ejemplo, gente en nuestro grupo que ha trabajado mucho más con los médicos directamente, te puedo redirigir a la persona que se encarga de ello, y que quizá sepa un poquito más, porque realmente ha tenido muchas interacciones con ellos y trabajó también en una empresa de simulación médica, con lo cual también conoce diferentes tipos de simuladores. Si me envías un correo, te pongo en contacto con esa persona. Muchas gracias, Carlos. Nada, Patricio. Gracias, Patricio. Por ahí había más preguntas. Creo que por ahí Silvana había levantado la mano. Silvana, ¿tenías alguna pregunta? Sí, en realidad mi pregunta era para profundizar un poco en un aspecto del primer proyecto que nos presentaste, porque vi que tenían en común estos 4 proyectos, en realidad los 3 últimos, un contexto que le daba sentido al uso de las distintas herramientas. Por ejemplo, el de las técnicas quirúrgicas claramente está muy claro, ¿cierto?, hacia dónde está orientada la práctica con los dispositivos y los instrumentos utilizados. En el agente conversacional lo mismo, y incluso también en el de evaluación automática de los estudiantes en los foros. Pero no me quedó la duda respecto del primero, si es que está como, hay un contexto que le da sentido al uso de la herramienta o solamente está en la práctica matemática. Me pregunto, por ejemplo, si se les plantea un problema a los estudiantes, si se les plantea una situación específica o solamente está concentrado en una práctica matemática disciplinar en la que ellos tienen que ir experimentando con estos elementos para resolver una ecuación o resolver un ejercicio. Bueno, muchas gracias, Silvana. O sea, el contexto del primer proyecto es los estudiantes hacen cosas, pero los profesores no saben lo que están haciendo actualmente, de forma manipulativa, cuando utilizan los palillos, los mondadientes, como lo llamáis en Chile. La cuestión es, si tú no tienes ningún tipo de información de qué están haciendo, más allá de la visual que puedas pasar por las mesas de los estudiantes, no puedes intervenir, no puedes ayudar, no puedes hacer que los estudiantes a lo mejor si están atascados pues puedan dar el siguiente paso, ¿no? Cuando tú automatizas, recoges diferentes datos, primero puedes entender eso, qué ejercicios son más complejos de realizar, qué estudiantes tienen más problemas, por qué una operación tardas más o menos, ¿no? Es un poco el primer paso a dar, el tener un dispositivo para que la información que recoges ayude al profesor a intervenir o de alguna forma se pueda automatizar la intervención cuando el estudiante necesita ayuda, ¿no? Hasta ahora, como dices, lo hemos utilizado en una práctica, pero el siguiente paso sería ese otro. Claro, y ahí entonces me pregunto, de pronto si también van a sistematizar como el impacto que tiene el profesor o las respuestas que da frente a ese diagnóstico. Por ejemplo, si se demoran más en un ejercicio o en otro, si hay una práctica en la que tengan más dificultad, porque pienso que también tiene que ver con cómo el profe procesa esa información o cómo el docente en el fondo la procesa y genera una respuesta pedagógica para integrar un andamiaje, un modelaje, etcétera. También yo creo que es como importante verlo en el efecto de la herramienta, o sea, si la herramienta en sí misma entrega ese tipo de información, cuál es el rol que adquiere el profesor que la interprete y que luego genera su propia práctica. Desde luego, de hecho, eso es un gran debate dentro del mundo del Learning Analytics y las visualizaciones, que es involucrar más a los usuarios finales de esos, voy a decir, visualizaciones, análisis de datos, representaciones, etcétera, en todo el proceso, ¿no? Por un lado. Y luego darles el control. Es decir, yo te puedo dar mucha información, pero quizás no, o muchas visualizaciones, pero quizás no te sirvan o no te aporten nada o no te permitan luego reaccionar o tener un impacto en los estudiantes. Entonces, desde luego, hay que involucrar también a los docentes y analizar para qué utilizan esas visualizaciones, si las utilizan y si eso ayuda a los estudiantes a aprender mejor en este contexto. Sí.
Súper, gracias. Gracias a ti. Gracias, Silvana. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta antes de finalizar con el seminario del día de hoy? Alma dice, gracias por la plática, muy interesante. Sí, definitivamente muy interesante los proyectos, Carlos. Por ahí te voy a contactar, como dijo el profe Miguel, para lo del el paper de pensamiento computacional. Me parece que en el primer proyecto en el que ahondó Silvana suena interesante y se podría como hacer algo con pensamiento computacional desenchufado. Sería interesante poder implementarlo. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos, por tu tiempo, por tu espacio desde España y por brindarnos tu charla. Gracias a todos. Recuerden que la próxima semana es semana de descanso. Regresamos el 29 ya a las presentaciones. Por ahí ya para los de seminario de posgrado 1, que son 3 estudiantes, ahí les compartí la tarea en el Canvas, que tienen que entregar el abstract. Por ahí Patricio preguntaba si el abstract de los de seminario de posgrado 2 debe ser parecido a los de seminario de posgrado 1, si pueden usar la misma pauta. De hecho, el abstract para los de seminario de posgrado 2 es más que nada para enviársela a Yesenia Toledo, que es la encargada de la difusión de las presentaciones. Recuerden que la manda los lunes, entonces para el lunes anterior a su presentación deben enviársela a ella para que le dé difusión a todo el departamento de Ciencia de la Computación. ¿Sale? Cualquier duda me pueden preguntar, me pueden escribir, yo igual les voy a estar escribiendo para recordarles cuándo les toca, pero el 29 les toca a Mónica Ortiz y a Patricio Galarce su presentación. ¿Sale? Que tengan buen fin de semana, excelente descanso y excelente semana de receso escolar para todos. Que estén muy bien. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Gracias Cuídense. a todos. Buen fin de semana desde España. Cuídense. Gracias, igualmente. Muchas gracias. 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 Chao.